Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, tiempos raros, tiempos nuevos, tiempos de profundizar los principios, pero de pedirle a Dios revelación y sabiduría para establecer nuevas estrategias. Los principios no cambian y no deben cambiar. La palabra del Señor es la misma, hoy, ayer, por siempre, así como el Señor es el mismo. Pero las estrategias, las maneras de llegar, aún nuestra misma cosmovisión tiene que ser perfeccionada para poder llegar en este tiempo. Así que Dios nos dé la sabiduría y la gracia, pero también nos dé la resistencia para poder avanzar en estos tiempos difíciles. Y yo quiero hoy hablarte sobre este tema, quiero hablarte sobre cuál es la clave para tener una buena resistencia, para ser resistente, para que habiendo acabado todo, como dice ahí Efesios, podamos seguir firmes. Hoy día hay muchas situaciones emocionales y psíquicas que afectan a la gran mayoría. La gran pandemia no ha sido la del COVID, la del virus. La gran pandemia ha sido la del miedo, la del estrés, la de las ansiedades. Tenemos ahí en la iglesia un hermano que es doctor en psiquiatría y él me dice, es impresionante, pastor, la cantidad de pacientes que estoy teniendo de todas las edades, como nunca antes. Ese ha sido el resultado más fuerte de esta pandemia. Y tenemos que estar revestidos de fortaleza para poder enfrentar este tiempo. Porque si algún día hubo trabajo para la iglesia, este tiempo amerita que trabajemos el doble. Pero que no nos quedemos en el hacer, sino que fortalezcamos nuestro ser. Porque cuando nuestro ser está fortalecido, el hacer es fácil, el hacer es llevadero y no te vas a quebrar, sino que vas a poder construir a pesar de todo y a pesar de todos. La clave de una buena resistencia. ¿Cuántos quieren estar firmes y resistir hasta el final? Amén. ¿Qué te parece si ahí donde estás cerrás tus ojos y hacemos una oración? Padre querido, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, nos ponemos delante de ti. Nos ponemos, Señor, bajo tu amparo y tu dirección. Oramos para que sea tu Espíritu Santo dándonos sabiduría para transmitir tu palabra, sabiduría para recibir tu palabra. Señor, preparamos nuestro corazón y abrimos nuestra mente para recibir esa bendita palabra, porque la deseamos, porque la necesitamos y porque estamos dispuestos a obedecerla. Te rogamos, Dios, háblanos hoy y que sea tu Santo Espíritu dirigiendo todo, Señor, y haciendo tú como tú quieres, como tú deseas en esta noche, Señor. Bendigo esta congregación, bendigo este ministerio, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de estudiar el profesorado de matemática, había hecho unos años aquí en Oberá, en la Facultad de Ingeniería. Después me agarró la hiperinflación en los años 89, 90 y tuve que irme a Posadas a trabajar. Y me di cuenta también en el interín de que no iba a ser ingeniero, sino que estaba en ingeniería porque me gustaban las matemáticas y me gustaba la docencia. Así que dije, ¿para qué terminar una carrera y después no vivir en esa carrera? Me voy a lo que era lo mío y hice el profesorado. Pero estando en ingeniería, había una materia que se llamaba resistencia de materiales. Y estudiábamos las estructuras internas de los materiales para ver un poquito cómo reaccionaban frente a las distintas presiones, a las distintas formas de afectar ese material. La torsión, la expansión, la compresión. Y se hacían curvas de estudio de cómo los materiales reaccionaban y cuáles eran los niveles de resistencia. Y eso, por ejemplo, para la ingeniería civiles, para todo lo que es construcción, es clave, porque antes de hacer una estructura hay que saber el material hasta qué capacidad tiene de resistencia, porque de lo contrario, colocamos mayor peso, eso entra en un colapso y viene la destrucción. Y dentro de lo que es construcción, ahí hablaban y nos explicaban sobre la importancia del acero. Y un acero común, normal, decían, tiene una capacidad de resistencia
de 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Esa es la capacidad de resistencia del acero común. Y mayor a esa resistencia, el acero colapsa, cede y entra en crisis la estructura. Pero también nos explicaban de que ese mismo acero se lo puede tratar. Y aparece lo que se conoce como el acero tratado o el acero torsionado. Se lo trata con calor, en forma térmica. Y ese acero, aunque mantenga la misma estructura física, la misma estructura química, pero adquiere una mayor resistencia. Y de 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado pasa a tener 3.700 kilogramos por centímetro cuadrado. Miren qué interesante dato, casi se duplica la capacidad del material al ser tratado térmicamente. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver todo esto con la prédica, pastor? ¿Por qué me está hablando del acero? Miren, yo quiero decirte que nuestra alma también tiene una determinada resistencia. Las estructuras internas de nuestro ser, la parte más íntima de nuestro ser, del alma, donde está el pensamiento, el sentimiento, la voluntad, tiene una capacidad de resistencia. Y cuando humanamente nos vemos acorralados o presionados por elementos externos que hacen a nuestra alma una situación de opresión, una situación de presión, si supera nuestra capacidad, entramos en colapsos. Y ahí aparecen distintas reacciones en el cuerpo de la persona, tanto psíquicamente, emocionalmente, como también físicamente. Pero hay una buena noticia. El alma, así como el acero, puede ser tratada. ¿Cuántos dicen amén? Mirá al que está a tu lado y decirle, che, ¿tu alma está siendo tratada? Y qué interesante, yo cuando leía estos conceptos para ilustrar el mensaje, así como al acero se lo trata térmicamente con calor, al alma también hay que tratarlo térmicamente. Y hay que tratarlo con el calor del Espíritu Santo. ¿Sabe que un alma tratada por el Espíritu de Dios se transforma en un alma inquebrantable frente a las circunstancias? Y podemos decir, como dice la Biblia, ahí en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo quiero hablarte hoy y compartir este tema de cómo dejarnos tratar por el Espíritu Santo. Y de cómo el Espíritu Santo quiere tratarnos para que realmente usted y yo podamos salir al escenario de la vida y al andar de todos los días bajo las presiones que vamos a tener y las que ya tenemos, pero salir airosos. De última, terminar cansándonos y agotados físicamente, pero no en el otro sentido, que es estresado, preocupado, angustiado y quebrado emocionalmente. Pertenecer a una iglesia, el hecho de haberte bautizado, el hecho hasta de haber dicho que aceptaste a Cristo, no es garantía de que tu alma está siendo tratada por el Espíritu Santo. Para ser tratado por el Espíritu Santo hay que buscar del Espíritu Santo. Para ser tratado por el Espíritu Santo hay que rendirse al Espíritu Santo. Para ser tratado por el Espíritu Santo hay que empezar a conocer cada día más al Espíritu Santo y dejarnos que Él térmicamente, con el fuego de su presencia, pueda tratarnos en nuestro ser más íntimo. Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí bautizará con Espíritu Santo y fuego. Mira al que está a tu lado y decirle tratamiento térmico. Fuego. Amén. Y hay un versículo que quiero tomar para iniciar esta reflexión. Está en el Antiguo Testamento, lo dijo Moisés, pero es un versículo que nos da una luz y una introducción muy linda a este tema. Está en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 14 al 15. Yo digo, en el Antiguo Testamento Dios levantó hombres y mujeres que captaron la esencia de lo que iba a venir. Un Moisés, un Daniel, un David, fueron hombres adelantados para su tiempo. Personas que no se quedaron en lo que eran las reglas de juego externas que planteaba el antiguo pacto, sino que visualizaron por fe un poco más allá.
lo que hoy usted y yo podemos disfrutar. Y si ellos lograron ciertas cosas, ¿cuánto más nosotros que vivimos en la gracia y que tenemos al Espíritu de Dios viviendo en nuestros corazones? Amén. En cierta oportunidad, un joven de la iglesia me dice: pastor, qué lindo hubiera sido vivir en la época de Moisés, en la época del antiguo pacto, y ver cómo el monte Sinaí humeaba y ahí los ángeles como hablaban. Yo le digo: yo te regalo, yo estoy contento de estar en la gracia, porque allá el Espíritu estaba fuera de la gente, ahora el Espíritu está acá adentro. Allá ellos por sombra y al menos ahí veían allá lejos un Mesías que iba a venir. Ahora mi Mesías ya vino, ya entregó su vida por mí, ya venció la muerte, ya resucitó, ya me estableció como parte de su reino, como la iglesia que somos. Este tiempo es el mejor, este es el año agradable del Señor, y todo lo que Dios tiene para hacer de una manera específica, real y poderosa es en la época de la gracia, que a vos y a mí nos toma como protagonistas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios por los patriarcas y los profetas, pero gloria a Dios por la gracia. Gloria a Dios por este tiempo nuevo que el Señor permite que usted y yo vivamos. Pero en esa época, mire lo que dice Moisés, Éxodo capítulo 33, versículos 14 y 15. Dice así: y Dios le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de este lugar. Fíjense, dice: mi presencia, le dijo Dios, va a ir contigo. Y cuando la presencia de Dios, de una manera práctica, real, está en la vida de alguien, sucede lo que a continuación de esa frase dice el versículo: te daré descanso. No significa que Moisés estaba con los pies para arriba tomando tereré al mejor estilo misionero. Moisés tenía que guiar a un pueblo de millones y un pueblo rebelde y un pueblo complicado, pero Moisés dijo: yo no quiero que vaya un ángel, yo quiero que vaya tu presencia. Está bueno lo del ángel, es poderoso un ángel, pero tu presencia no tiene comparación. Hay muchas cosas buenas que vos y yo podemos hacer, hay muchas cosas importantes que vos y yo podemos hacer, pero la presencia de Dios es superior siempre. Y nuestras fuerzas, y tenemos que entenderlo, son limitadas, y nuestras capacidades son limitadas. Pero cuando Dios opera a través de nosotros, hay algo ilimitado que se nos pone a nuestra disposición y al servicio de la gente. La esencia de la vida cristiana, escúcheme esto por favor, la esencia de la vida cristiana no es lo mucho que tú hagas para Dios en obediencia a Él. La esencia de la vida cristiana es lo mucho que Dios hace a través de ti porque tú estás rendido a Él. Muchas veces hay gente que pretendiendo hacer cosas para Dios se quiebra hasta emocionalmente, hasta físicamente. A mí me preocupó una vez que vi un cartelito, ¿viste esos cartelitos que suben en el Facebook y que después algún inteligente baja a un grupo de WhatsApp y te comparten en todos los grupos? Y había un cartelito que decía: ore mucho por su pastor. Porque los pastores son los que más sufren ataques cardíacos, los que más presiones tienen, los que más esto, los que más aquello. Yo cuando leí esto le dije: Señor, ¿qué está pasando? ¿Tú me llamaste para matarme de un ataque cardíaco? ¿Tú me llamaste para tener esto y aquello y aquello y aquello? Señor, pero ¿es esto lo que tú tienes para mí? Y sí, hay presión y hay dificultad, pero la palabra del Señor dice: tu presencia y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Yo pregunto: ¿cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estás enfrentando el andar diario? Las presiones. Tenemos que aprender a vivir bajo presión. Noticia: no hay vida sin enfrentar presiones. ¿Cuántos dicen: ya me di cuenta? Ahora, ¿cómo enfrentar las presiones? Y ahí aparece la clave de la buena resistencia.
en esa comunión íntima con el Espíritu Santo del Señor. El Padre está en los cielos, el Hijo ascendió a los cielos, se sentó a la diestra, se pusieron de acuerdo los dos y enviaron al otro Consolador. El otro Consolador es el Espíritu Santo, el representante, el virrey del reino celestial que gobierna en esta colonia llamada tierra, donde debe establecerse el reino de los cielos. Ese virrey, ese Señor es el Espíritu Santo. Él ha venido a traer la cultura del reino, el lenguaje del reino, pero llenando tu vida y haciendo de que tú seas uno de los emisarios, de los que imparten sobre esta tierra todo lo que es el reino de los cielos. Pero Él tiene que operar a través de ti. Él tiene que operar a través de mí. Y si hay en esta época de la gracia una dependencia, es dependencia del Espíritu Santo del Señor. Alguien dijo una vez una frase que, si uno lo escucha así muy superficialmente, puede tener conflictos y puede interpretarlo mal. Pero alguien dijo: en este tiempo de la historia y en este tiempo de la dispensación de Dios, es más importante el accionar del Espíritu Santo que aún el accionar de lo que hizo Cristo. Y usted dirá: ¿por qué? Porque la cruz de Cristo no se revela en el corazón de alguien si el Espíritu no opera en ese alguien. Si el Espíritu no convence de pecado, justicia y juicio, lo que Cristo hizo en la cruz queda en vano para esa persona. Gloria a Dios que el Espíritu Santo operó en nosotros. Ahora la pregunta es: ¿sigue operando? Nacemos por el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Y debemos funcionar en el Espíritu. Porque a veces pasa, acá yo creo que no, pero en Posada pasa eso, de que se nace en el Espíritu y después se vive con la fuerza humana. Entonces empezamos la obra en el Espíritu y terminamos caminando en religión. La religión es lo que yo hago para Dios. El Evangelio es poder de Dios y Dios obrando a través de mí. Hay una gran diferencia. El hacer para Dios me cansa. El que Dios haga a través de mí me llena de satisfacción y me da descanso. ¿Qué estamos viviendo? ¿Activismo o evangelio? ¿Qué estamos viviendo? ¿Fuerza humana que hace cosas para Dios? ¿O Dios operando en vidas rendidas que se han entregado a Él? Dice el texto: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Yo tuve un problema llamado vitiligo, y fue el emergente físico de una situación de crisis que tuve. Cuando empecé el pastorado, quería tener todas las cosas bajo control y seguía con los problemas cargándome. Llegó el momento en que me estresé mal y lo que decía en ese cartelito casi se cumplió en mí. ¿Pero por qué? Porque me cargaba personalmente, porque batallaba con mis fuerzas, porque no me desconectaba de las cosas y de los problemas. Entonces tuve esta reacción y tuve un problema que me llevó a tratamientos médicos, y frente a esa situación le pregunté al Señor: ¿y ahora? Y Dios me dice: tenés que confiar en mí. Yo soy el dueño de la obra. La obra es mía. Tienes que aprender a desconectarte y mantenerte conectado conmigo, y desconectarte de las cosas, desconectarte de las personas y confiar en que yo voy a trabajar con esas personas y que yo soy el Dios de los tiempos y de las situaciones. Gracias a Dios pude hacerlo. Gracias a Dios pude confiar en Él. Y encontré que la vida del cristiano es una vida con descanso. Y puedo hacer mucho y lo único que logro es cansarme, pero no preocuparme. Por supuesto que siempre la carne está ahí, ¿viste? Que quiere ocupar ese lugar, que quiere tener el protagonismo. Y ahí tenemos que batallar y ahí tenemos que volver a rendirnos al Espíritu. Pero rendido al Espíritu Santo, su presencia va en forma activa con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos da descanso. En el Nuevo Testamento Jesús toma
y dice algo muy similar a lo que dijo Moisés. Mateo capítulo 11, versículo 28 dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis, ¿qué dice? Descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera. ¿Cómo es la carga? Ligera. ¿Y el yugo cómo es? Fácil. Y cuando uno va a Él y depende de Él y deja que Él tome el control, ¿qué pasa? Dice: hallamos descanso para nuestra alma. Este es un tiempo donde realmente más que nunca vamos a depender de la genuinidad del Evangelio basado en Cristo y basado en el accionar del Espíritu Santo. Un alma que adquiere resistencia doble es un alma que siempre tiene los ojos puestos en la cruz, donde Él pagó el precio y donde Él hizo todo lo imposible para nosotros. Y es una persona que aprende a entregarle el dominio al Espíritu Santo. Yo quiero pedirte, Ronnie, que me ayudes. Tráeme una silla, por favor. Esta silla representa el yo de la persona. Vamos a decir el trono, el lugar de comando de la vida de la persona de Ronnie. Ahí está Ronnie, en su sillón de autoridad. Antes de conocer a Jesús, así estaba él, sentadito ahí, aparentemente de acuerdo a su creencia, gobernando todas las cosas. Él cantaba la canción de Frank Sinatra: a mi manera, vivir a mi manera, hacer las cosas a mi manera. Él se creía dueño de su vida, hasta que algo comenzó a pasar. Siempre pasa algo que nos hace dar cuenta que somos finitos, que somos necesitados. Cristo siempre le estuvo hablando a través de distintas circunstancias y personas. Le hablaba a Ronnie, pero Ronnie le decía: no, mirale por lo menos a Jesús y decirle que no. No aceptaba. Hasta que llegó un momento. ¿Cuántos dicen bendito momento? ¿Te acordás de ese momento? Yo tenía 8 años en un salón cooperadora de la escuela 36 en Colonia Julián Martín, cerca de Campo Viera. Ahí un evangelista predicó, y cuando hizo la invitación, yo sentía a mis 8 años que era un pecador, que le había robado bolita a mis compañeros, que me había agarrado las piñas con mi hermano, y pasé adelante a pedirle perdón al Señor y a recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Cuando eso sucede, el Cristo que estaba afuera, el Espíritu Santo que estaba afuera, pasa a ingresar en la vida de la persona. Y ahora Ronnie tiene a Cristo en su corazón, tiene la presencia de Cristo a través del Espíritu Santo. Pero la pregunta es: ¿quién sigue sentado en el trono? Ronnie. Y aunque el Espíritu Santo está, ¿quién maneja? ¿Quién pretende llevar el control de todo? Ronnie. Acá tiene que haber una experiencia de rendición, una experiencia de entrega. Mire, la experiencia de fe te da salvación. La entrega en obediencia y rendición te permite disfrutar de esa salvación. A la vida cristiana se ingresa por fe, pero se la disfruta por obediencia. ¿Y cómo podemos obedecer? Cuando reconocemos realmente el señorío de Cristo. Vieron que cuando uno hace la invitación, típico es decir: reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero en la primera instancia se recibe solamente como Salvador, porque la experiencia de recibir a Jesús como Señor es algo mucho más profundo y es un proceso. Porque cuando se recibe a Jesús como Señor, cuando Ronnie decide salir del trono de su vida y decide darle al Espíritu Santo el control. Y ahora, Ronnie, no salga de tu corazón porque te morís, amigo. Ahora Ronnie
tiene a Cristo gobernando. El que tiene el volante, el comando, es el Espíritu Santo. Ahora, Él adquiere unas cualidades internas y espirituales tan poderosas, porque no será lo que Ronnie solamente haga, sino será lo que el Espíritu de Dios a través de Ronnie haga. Y recién ahí, cuando hay una transformación de nuestra vida por medio de la renovación de nuestra mente, recién ahí vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable. Yo te pregunto, ¿quién está sentado en el trono de tu vida? Si estás tú, vas a tener una resistencia, y una resistencia limitada, una resistencia que frente a las presiones de la vida te va a llevar muchas veces a sentirte frustrado, cansado y pensando más de una vez de tirar la toalla. Pero si cada día, escúcheme bien, cada día vamos al lugar secreto a encontrarnos con ese ser que cambió nuestra existencia, Dios a través del Espíritu Santo, y le permitimos a Él y buscamos que Él ocupe el lugar principal de nuestras vidas, te digo, prepárate, porque los días de las mayores aventuras, los días de una dinámica espiritual como nunca antes, va a surgir para tu vida, para tu existencia, y será todo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Vuelvo a repetir, porque no es lo que yo hago para Dios, es lo que Dios hace a través de mí. No es activismo, no es fuerza humana, es Dios manifestando su poder a través de mí. Y en este tiempo la iglesia se está direccionando a depender del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque no habrá otra manera. En otras épocas quizás las buenas costumbres y la buena religión ayudaba, pero ahora llega un tiempo de confrontación tan fuerte de fuerzas espirituales, de ideas, de ideologías. La palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo será la verdadera respuesta para esta generación. Un alma tratada por el Espíritu Santo es un alma que resiste, es un alma que avanza. Y el alma tratada por el Espíritu Santo recibe un tratamiento en las 3 fibras principales de su composición. ¿Cuáles son esas fibras? Emociones, pensamiento y voluntad. El alma básicamente está compuesta por estas 3 áreas. Lo que tú piensas, lo que tú sientes y la voluntad que tienes para hacer las cosas te define como individuo. Tal cual es el pensamiento, dice la Biblia, así es la persona. Tu mente, tus sentimientos y tu voluntad te define. Cuando el Espíritu de Dios trata a una persona, es el Espíritu Santo el que llega y afecta profundamente estas 3 áreas. Y yo quiero rapidito compartirte algunas cosas que hace el Espíritu Santo y que usted y yo tenemos que buscar más que nunca en esas 3 áreas. En primer lugar, el Espíritu Santo llena nuestra alma de amor. ¿Cuántos dicen amén? Y el amor en el mejor y verdadero sentido de la palabra. El amor ágape, ese amor que identifica a la misma esencia de Dios. Porque por sobre todas las cosas, Dios es amor. Y lo que caracteriza a Dios es amor. Cuando está Dios, está amor, porque Dios es amor. Amén. Y mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor de Dios derramado a nuestro corazón, afectando una de las 3 áreas, nuestras emociones, afectando esa área, nuestros sentimientos, sanando la parte emocional de nuestras vidas. Saben que hay almas que se quiebran por situaciones no resueltas del pasado, por heridas no sanadas, por situaciones no superadas, por la falta de perdón, por las heridas que están ahí establecidas y que el tiempo solo, si no hago algo, nunca las va a sanar. Pero cuando el Espíritu de Dios
toma el control. Cuando buscamos tener una comunión con Dios, dándole al Espíritu Santo la preponderancia en su accionar, lo primero que el Espíritu derrama es amor. Y uno no solamente sabe que Dios nos ama, sino que nos sentimos amados por Él. Y cuando hay revelación del amor de Dios sobre tu vida y sobre la mía por medio del Espíritu Santo, el amor de Dios nos enseña cuánto Dios nos perdonó. ¿Cuántos se dieron cuenta de todo lo que Dios le perdonó? ¿Eres consciente? Ahora, cuando tú te das cuenta de todo lo que Dios te perdonó por el amor de Él que llega a tu alma, ¿sabe qué? Tú eres impulsado a perdonar. Y tú entiendes de que si Él te perdonó, ¿cómo no vas a perdonar? ¿Quién soy yo para no perdonar si ese Padre Celestial me está abrazando con su amor y me está diciendo de una manera espiritual, real y profunda que Él me ama? ¿Tú sabes que Él te ama? La pregunta es, ¿tú has recibido ese amor? ¿Lo has disfrutado? ¿Lo estás disfrutando? El amor de Dios está sanando cada día tu corazón, está renovando tus emociones. El móvil para el servicio es el amor a Dios y es el amor al prójimo. En cierta oportunidad le dijeron a la Madre Teresa de Calcuta, ella estaba con un hombre que se estaba muriendo de lepra y le estaba cantando una canción porque era lo único que podía hacer, porque el hombre estaba agonizando. Y justo un periodista de la BBC de Londres estaba haciendo un trabajo de investigación, una documental sobre esta monja, y le mira a ella y le dice: yo ni siquiera por $1.000.000 haría lo que usted está haciendo. Y ella levantó la vista y le miró y le dijo: yo tampoco lo haría por $1.000.000. Lo que a ella le movilizaba era el amor a esa gente. Para poder amar hay que ser amado, porque del amor que tú recibes, ahí estará el amor que vas a dar. Un alma inquebrantable es tratado por el Espíritu Santo en la revelación de Dios como amor y del amor de Dios. Y no estoy hablando del amor en sentido general y hasta a veces platónico que se considera. Estoy hablando en la revelación de Dios con ese amor práctico que te cobija, que te da seguridad, que te quita el temor, que te afirma en la vida, que te hace saber quién sos. Porque cuando sentimos que somos amados por Dios, sentimos que Dios nos valora. Y cuando sabemos que Dios nos valora, nosotros terminamos valorándonos a nosotros mismos. Su amor nos enseña cuánto Él nos cuida y entonces vivimos confiados. En segundo lugar, el Espíritu Santo llena nuestra alma de paz. Mira lo que dice Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La segunda área del alma son los pensamientos. Los pensamientos, ese motorcito que nos lleva hacia adelante y que nos lleva hacia atrás, que nos lleva a recordar el pasado, que nos lleva a mirar el futuro y que determina qué es lo que sentimos. Esos pensamientos tienen que estar cubiertos con la paz de Dios. Un alma inquebrantable es un alma que recibe del Espíritu de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque en lo normal de la gente común y corriente, la paz está establecido por las conclusiones que sacamos en nuestros pensamientos. Pensamos que nos va a ir bien, estamos tranquilos. Pensamos que nos va a ir mal y nos ponemos intranquilos. Escuchamos que están diciendo en la empresa donde trabajo que va a haber recorte de personal y pensamos que nosotros podemos ser los próximos y nos volvemos intranquilos. Pero cuando viene la paz de Dios, dice el texto, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Puedes estar con muchos conflictos, pero te vas al encuentro de Dios. Te vas al encuentro del Espíritu Santo. Tienes ese tiempo de intimidad diario y esa paz llega a tu vida, llega a tu mente. Y qué interesante lo que dice: guardará vuestros pensamientos en
Cristo Jesús. Cuando Cristo, a través del Espíritu Santo, es mostrado en nosotros y nuestra paz depende de la relación con Él, pase lo que pase afuera, tu alma estará centrado en paz. Estará firme con esa paz que no depende de lo que está pasando y de lo que tú puedas entender que te puede pasar. Es Cristo en nosotros. Necesitamos de esa paz, necesitamos de esa seguridad y el Espíritu Santo nos da. Y termino con este último concepto. El Espíritu Santo llena nuestra alma de fuerza y de poder. Cuando una persona está quebrada emocionalmente, psíquicamente, no tiene fuerza para nada. Hay gente que dice: no tengo ganas de levantarme hoy, no puedo más. Muchas veces, charlando hasta con líderes y con obreros, me he encontrado pastores que dicen: no puedo más, no tengo más fuerzas. Se llegó al punto donde las fuerzas quedan por el suelo, se desvanecen plenamente. Pero el Espíritu de Dios quiere venir a ti cada día y darte una fuerza renovada. ¿Qué dijo Jesús en Hechos 1:8? Quédense en Jerusalén hasta que reciban poder. Y entonces me van a ser testigos. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El poder activa tu voluntad. El poder levanta y multiplica la fuerza de aquel que no tiene ninguna. Qué interesante este texto. Si yo multiplico algo por 0, siempre me da 0. Eso dice la matemática. Pero el Señor dice que multiplica de aquel que no tiene ninguna fuerza. Para Dios tú no tienes nada. Tú le das tu nada al Señor y Él te da fuerza. Él te da poder. Necesitamos ir a Dios y decirle: Señor, aquí está mi alma, trátamela. Trátamela con el Espíritu Santo. Que mi emoción, mi corazón sea lleno de tu amor. Y que en ese amor que fluye de ti, yo pueda conocerte. Pueda saber realmente que tú eres amor y vivir una relación íntima con vos. La Biblia dice que hay que ocuparse del Espíritu. Hay que ocuparse de las cosas del Espíritu. Ocuparse de sacar tiempo. Disponer de tiempo. Este es el tiempo que tenemos que sacar tiempo para Dios. De estar en su presencia. De invertir como nunca antes en la oración y en la adoración personal. La iglesia, el domingo, es el resultado de encontrarnos todos para celebrar a Dios, pero es el resultado de lo que hacemos cada día en nuestra intimidad. Tu vida pública es el resultado de lo que tú haces en secreto. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Cuando ores, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que te ve en secreto te va a recompensar en público. Para no quebrarnos en la vida, tenemos que estar quebrantados en la presencia del Señor. Porque personas quebrantadas en la presencia de Dios son personas inquebrantables en esta vida. Son personas que le pondrán pecho a las balas y a este mundo demandante estarán en condición de manifestar una vida para la gloria de Dios. Necesitas revestir tu alma del amor que da el Espíritu Santo. Necesitas revestir tu mente de la paz que da el Espíritu Santo. Necesitas revestir tu voluntad para ir a acciones concretas con el poder y la unción que da el Espíritu Santo. Y cuando estas tres cosas actúan poderosamente en nuestro ser, y cuando nosotros agrede a propósito y con esa sed y con esa hambre vamos a la presencia de Dios a revestirnos de parte de Él de estas tres cosas, como te dije hoy, prepárate, porque los días más gloriosos vienen para tu vida. Los días más gloriosos vienen para tu ministerio.
Aleluya. Y Dios obrará a través de ti. Yo no sé cómo llegaste aquí, aquellos que nos están mirando en línea, a través de las redes aquí en la iglesia, el que me está escuchando, no sé cómo se encuentra. Pero yo sí sé algo, que en el pozo de la debilidad y de la angustia es el Espíritu Santo el que te levanta. Y Él es el consolador que el Señor envió para que esté con nosotros todos los días. Y que si tú tienes una determinada resistencia en lo natural, bajo el señorío de Cristo, esa resistencia se vuelve total. Yo recuerdo cuando Dios me hablaba de las cosas que Él iba a hacer en mi vida. Yo no me lo creía, porque me miraba a mí. Pero cuando entendí que la cosa no pasa por mí, sino que por Él, y lo que Él hace, se encarga de hacer, lo que Él dice que va a hacer, se encarga de hacer, entonces puedo estar confiado que Él lo va a hacer. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que allí donde estás puedas mirar tu ser interior, tu alma, y puedas, a la luz de esta palabra, con tus ojos allí cerrados para no distraerte, pensar y decir: necesito ser tratado por el Espíritu Santo. Yo no sé qué relación tienes con Dios a través del Espíritu. ¿Cuánto has experimentado? ¿Cuánto has vivido de Él y con Él? Pero quiero decirte, hay más de Dios para tu vida. Hola a todos, ¿cómo están? Quiero invitarles a ser parte de nuestra comunidad Casa del Alfarero aquí en Leandro en Alem. Realmente Dios viene obrando de una manera extraordinaria, por eso te invitamos todos los sábados, 20 horas, Mariano Moreno y 9 de julio, a participar de una experiencia con el Espíritu Santo. Y si estás fuera de la ciudad o fuera de la provincia, súmate a nuestras redes sociales y sé parte de nuestra comunidad online en Casa del Alfarero Oficial. Te esperamos. Un lugar para la familia, un lugar para escuchar la palabra del Señor.